Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la clase del taller del día de hoy, lunes 05 de octubre del 2020. En la clase de hoy vamos a dar continuidad a lo que venimos trabajando en relación con las tipologías textuales. Como ustedes recordarán, la clase pasada comenzamos a trabajar algunos lineamientos vinculados con el tipo de texto expositivo. En la clase de hoy les propongo seguir avanzando en esta línea, haciendo hincapié sobre todo en aquellas estrategias discursivas que son de utilidad para la elaboración de cualquier producción discursiva a través de la cual nosotros querramos comunicar determinada información, determinado sentido. En relación con esto, como bien venimos viendo, cuando hablamos de las tipologías textuales, nosotros al momento hemos propuesto diferentes tramas, ¿sí? Dentro de ellas hablamos de la narración, de la descripción, estamos trabajando la exposición y ya la semana que viene comenzaremos a profundizar el trabajo sobre argumentación. Lo interesante es saber que él o la emisora de cualquier discurso debe siempre recurrir a ciertas técnicas explicativas, sobre todo máxime aún en el campo del discurso vinculado con la producción discursiva de tipo expositiva explicativa, que permitan mejorar las producciones que nosotros vayamos a elaborar a los fines de que nuestra intencionalidad comunicativa sea lo más clara, coherente y entendible posible. En este sentido, es interesante primero responder a la pregunta de ¿qué es una técnica? Seguramente en este momento, en función de este interrogante, ¿qué es una técnica? A ustedes se les esté viniendo a sus cabezas un montón de posibles respuestas a esta pregunta. Yo les ofrezco esta idea, esta definición de técnica, pensada como aquel conjunto de procedimientos o recursos que se usan en un arte, en una ciencia o en una actividad determinada, en especial cuando se adquieren por medio de su práctica y requieren habilidad. En este caso, nosotros vamos a hablar, en el marco del plano de la producción discursiva, de técnicas en sentido de conjunto de procedimientos de índole discursivo escritural que nos permitan, ¿sí?, elaborar producciones discursivas que sean entendibles, ¿sí?, que sean potables de ser comprendidas e interpretadas por nuestros receptores, por nuestras receptoras. En relación con esto, el cuadernillo de la materia hace hincapié en un conjunto específico de procedimientos de índoles explicativos que son de utilidad para que nosotros los tengamos en cuenta al momento de elaborar nuestras producciones. Específicamente me refiero a este conjunto de procedimientos que aquí aparecen. Hablamos por conjunto o por procedimientos específicamente cuando nos referimos a la reformulación, a la definición, a la ejemplificación, a las citas de autoridad, a la clasificación, a la analogía y por último a la ordenación jerárquica. Bien, cada uno de estos procedimientos implica determinadas cuestiones, determinadas aseveraciones que uno debe de tenerlos en cuenta para poder utilizarlos de forma correcta. Por ejemplo, nosotras debemos de saber que la reformulación sirve para aclarar una información, ¿sí? Es decir, que siempre nos va a ser de utilidad para que lo que nosotros estemos explicando adquiera mayor claridad. Lo que yo acabo de decir, ¿sí? Yo acabo de utilizar un conector de reformulación que es decir, ¿sí?, para introducir una nueva información que me permita esclarecer la primera parte de lo que comuniqué. Vamos a encontrar en este sentido, a la hora de poner en práctica la reformulación,
es muy importante tener en cuenta cuáles son aquellos conectores que habilitan la introducción de una instancia de reformulación en cualquier producción discursiva. En este sentido, es de mucha utilidad que ustedes tengan siempre a mano la lista de conectores que en las primeras clases se las he compartido y les dije que siempre les va a ser de utilidad en cualquier momento de producción discursiva, bien sea de orden escritural, bien sea de orden oral. Otro de los procedimientos, ¿sí?, es la definición. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿qué es una definición? La definición, ¿qué es lo que nos sirve? ¿Qué es? Es un procedimiento por medio del cual nosotros podemos delimitar un problema, ¿sí?, sobre la base de un determinado conocimiento respecto de ese problema que nos permite atribuirle determinado tema y determinado objeto, ¿sí? En este sentido nos permite clarificar más las condiciones de ese problema respecto del cual yo estoy diciendo algo. Otro de los recursos, o de los procedimientos, mejor dicho, que tenemos y que nos es de utilidad a los fines de clarificar nuestra comunicación, es la ejemplificación, ¿sí? Se utiliza para hacer inteligible, es decir, más entendible, ante los lectores determinados conceptos. Entonces, en ese sentido, la ejemplificación nos ayuda a esclarecer. Constituye un movimiento discursivo similar a la reformulación, en el sentido de que pretende parafrasear algo dicho previamente, pero en este caso se produce un desplazamiento de lo general a lo concreto. Es decir, se sale de la idea hacia los datos particulares de la experiencia. Lo que nos tiene que quedar claro es que la ejemplificación lo que sirve es para clarificar mejor la funcionalidad, la caracterización de determinado concepto, tema u objeto respecto del cual estemos diciendo algo. Las citas de autoridad, en tanto procedimiento discursivo, es aquel mediante el cual nosotros lo que hacemos es tomar la voz de otro y sumarla a la nuestra para que de esta manera esa voz que introducimos en nuestro discurso sirva para fortalecer aquella opinión que nosotros estamos poniendo a disposición de los otros. Por eso es que se denomina cita de autoridad. Es una voz autorizada que traigo a mi texto para solidificar lo que yo estoy planteando con carácter de verdad en algún aspecto. En este sentido, cuando hablamos de las citas de autoridad, es muy importante tener en cuenta esas dos maneras de introducir el discurso referido, es decir, lo que dijo el otro, en mi propio discurso. En este sentido, tenemos dos modalidades. El estilo directo, ¿sí?, que se pone en evidencia cuando yo, por ejemplo, formulo la siguiente expresión. Eco expresa el proceso semiótico es infinito, ¿sí? ¿Qué característica tiene este modo de citación? Pues bien, expreso el sujeto de enunciación, en este sentido es eco, lo acompaño del verbo de acción, en este sentido expresa, y digo explícitamente lo que expresa este autor por medio de la utilización de las comillas, ¿sí? Entonces, la fórmula es sujeto de enunciación, verbo de decir, comillas, lo que el autor dijo, cierro comillas, ¿sí? Ahora, también podemos introducir la cita de autoridad en estilo indirecto. ¿Qué implica este estilo indirecto? Un parafraseo de aquello que el autor dijo, ¿sí?, que no es exactamente como lo haya dicho. Entonces, en este caso se recurre al uso de la partícula que. Por ejemplo, Eco sostiene que todo proceso de significación se da en el tiempo y sin límites, ¿sí? No es lo mismo que decir Eco expresa el proceso de semiosis es infinito, ¿sí? Sino que hay un parafraseo de aquello que el autor dijo y ese parafraseo es introducido mediante la fórmula que. Entonces, acá hay dos modalidades de poder introducir
la cita de autoridad en un discurso propio y en tanto procedimiento. Otro de los procedimientos a tener en cuenta es la clasificación, ¿sí? Podemos hablar de clasificación o ordenación también, digamos, cuando digo, se sostiene que para que paren los contagios en relación con el COVID es necesario, 1, respetar la cuarentena, 2, mantener el distanciamiento social obligatorio, 3, mantener las medidas de higiene. Entonces estoy dando un ordenamiento y una clasificación de aquellas acciones que yo debo de realizar en función de un determinado objetivo. Después nos encontramos con la analogía, ¿sí? Este procedimiento nos sirve justamente para aclarar o especificar en algún aspecto determinada, determinada característica de un cierto objeto. Siempre está en relación con la comparación, es decir, que una analogía siempre se introduce en un texto mediante el uso del lexema como, ¿sí? Bien, y por último, podemos decir que también funciona como un instrumento discursivo explicativo la ordenación jerárquica, ¿sí? La ordenación jerárquica y la clasificación en algún punto son similares. Algunos autores simplifican ambas posibilidades en solamente la clasificación, otros no. Pues bien, cuando hablamos de ordenación jerárquica, lo que estamos haciendo es decir determinadas características o acciones que uno debe de hacer en función de determinado fenómeno o determinado hecho concreto a los fines de alcanzar un determinado fin. Entonces, voy a poner primero lo que tenga mayor impacto y por último lo que tenga menor impacto, es decir, que se va dando de una forma decreciente, de lo más importante a lo menos importante. Bien, vamos a mostrar un poco esto, a poner sobre la mesa ejemplos vinculados con estos procedimientos que yo aquí les nombraba. En el caso de la reformulación, como se los mencioné anteriormente, es muy importante recordar y tener a mano, repensar el uso de los conectores de reformulación, ¿sí? Acá yo comparto algunos de esos conectores de reformulación que se pueden sumar a lo que ya tenemos nosotros en nuestra lista, ¿sí? Y para ejemplificar, tomo un fragmento del texto acerca de los trastornos depresivos, mucho más que un bajón, que es el texto que ustedes trabajaron en la hoja de ruta número 5. Y específicamente, el ejemplo de reformulación se da acá mediante el uso del lexema o, ¿sí? Entonces, en el episodio depresivo mayor, los síntomas provocan un malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral o de las áreas importantes de la actividad del individualismo y no son efectos fisiológicos directos de una sustancia como una droga o medicamento o una enfermedad médica, ¿sí? La introducción del lexema me sirve para ir reformulando las ideas que yo voy a expresar. Bien, lo mismo pasa con la definición. Acá yo comparto con ustedes dos ejemplos. El primero dice, para definir un episodio depresivo mayor, acá ya tenemos la introducción de la construcción para definir, según la DMN-IB, deben sumarse durante 2 semanas 5 o más de los siguientes síntomas, uno de los cuales tiene que ser necesariamente o el estado de ánimo depresivo o la pérdida de interés o capacidad para el placer. En los últimos años, algunos practicantes y teóricos de la salud no han vacilado en considerar la depresión como una verdadera enfermedad social. Y acá también tenemos una definición de la depresión como enfermedad social en función de la utilización del verbo de decir considerar. Bien. Vamos a la ejemplificación, ¿sí? Acá tengo dos ejemplos. Los medicamentos antidepresivos se convierten en artificiales píldoras de la felicidad y los deprimidos se vuelven toxicómanos legales, ¿sí? Acá hay una ejemplificación, pero también uno puede pensar que hay una comparación y por tanto en algún aspecto una analogía, ¿sí? Es para pensarlo.
El estado de ánimo depresivo se presenta la mayor parte del día, casi cada día, así lo manifiesta el propio sujeto. Por ejemplo, ahí estamos introduciendo un ejemplo bajo esta fórmula. Se siente triste o vacío, o lo advierten otros. Por ejemplo, el llanto en los niños y adolescentes, el estado de ánimo puede ser más bien irritable, ¿sí? La cita de autoridad. Acá tenemos una cita de autoridad en estilo directo. ¿Por qué sabemos que está en estilo directo? Por el uso que se hace de las comillas para introducir lo que la DSM-IV expresa específicamente en función de los trastornos depresivos, ¿sí? Para definir un episodio depresivo mayor, según esta fundación, deben sumarse durante 2 semanas 5 más de los siguientes síntomas, y ahí nos expresa cuáles son los síntomas. Acá tenemos la clasificación o la enumeración. Ustedes pueden ir viendo cómo mediante los números que se van estableciendo, se va estableciendo, valga la redundancia, una ordenación respecto de cuáles son aquellos ítems que sirven para diagnosticar este fenómeno en cuestión. La analogía, como yo le decía, siempre tiene que ver algo como asociado con la comparación, de poner en contacto cosas que se parezcan en algún aspecto. Ya lo vimos un ejemplo en el caso anterior, y acá podríamos llegar a tener otro ejemplo. Otros signos y síntomas son los cambios en las funciones cognitivas, en el lenguaje y las funciones vegetativas, como el sueño, el apetito y la actividad sexual. Cambios que casi siempre afectan al funcionamiento social, laboral e interpersonal. Acá tenemos como indicador el lexema como, que lo que hace es estableciendo un nexo entre dos partes de la oración, que en realidad lo que están poniendo en acto es el diálogo entre dos efectos que ocasiona esta enfermedad. Acá tenemos la ordenación jerárquica, ¿sí? Que siempre, como yo les mencionaba, siempre se presenta de orden decreciente, es decir, de lo más importante a lo menos importante. Recordemos siempre que en el marco de este texto estamos trabajando respecto de los trastornos depresivos. Ustedes ya lo conocen al texto, lo estuvieron leyendo, lo estuvieron trabajando, resolvieron la hoja de ruta número 5 en función del mismo, así que esto es como para ir refrescando sobre sus propias lecturas y ir tomando pequeños fragmentos que les sirven a ustedes para ejemplificar más esta parte anterior que fuimos viendo, que era un poco más explícitamente teórico, por decirlo de alguna manera. En cuanto a manifestaciones somáticas, puede haber alteración de algunas funciones, ¿sí? Y acá empieza la ordenación jerárquica. Lo más importante, insomnio, hipersomnia, aumento o disminución del apetito, disminución del deseo sexual, dolores corporales, cefaleas, lumbalgias, dolores articulares y síntomas viscerales, principalmente gastrointestinales y cardiovasculares, ¿sí? Entonces ahí tenemos una ordenación jerárquica. Bien, en función de este pequeño recorrido que yo les propongo hoy, les traigo la idea, ¿no es cierto?, de poder ver eso en un texto concreto, otro texto que tenemos ya preparado en el material de estudio, que ya no es el de los trastornos depresivos, que ya lo estuvimos trabajando en la clase anterior, sino uno que se llama Metáforas de Lectura, que está en la página 96 del material que está disponible en el aula virtual. Y en función de este texto, les pido obviamente que lo lean, y en función de la lectura resuelvan las actividades que se proponen desde la página 97 a la 98, que están en relación directa con esta idea de los procedimientos explicativos que uno pone en juego a la hora de poder mejorar la condición de comunicabilidad del texto, del discurso que uno propone para otros, ¿sí? La resolución de esta actividad ustedes lo van a poder compartir en la sección tarea de nuestra aula virtual. Específicamente esta tarea se va a denominar sobre técnicas discursivas, y este espacio va a estar habilitado desde hoy, lunes 5 de octubre, hasta el próximo jueves 15 de octubre, ¿sí?, hasta las 23:55 horas. Entonces, en este sentido, recuerden que en este envío lo que yo propongo es que ustedes puedan reflexionar sobre aquellos procedimientos discursivos que funcionan como esclarecedores
de la comunicabilidad de aquel discurso, de aquellos discursos que nosotros propongamos. Específicamente centramos la atención en la reformulación, en la definición, en la ejemplificación, en la cita de autoridad, la clasificación, las analogías y la ordenación jerárquica. ¿Sí? La próxima clase comenzaremos a trabajar sobre argumentación, ¿sí? Y en este sentido vamos a trabajar también con algunos textos que ya están en nuestro material de estudio, que oportunamente se los indicaré. Cualquier duda, cualquier consulta que les surja, como siempre saben, estoy a su disposición. Los medios de comunicación siempre tienen que ver institucionalmente con la mensajería interna del aula virtual, y también ustedes cuentan con mi correo personal por si necesitan alguna ayuda. Les mando un saludo a todas y a todos, espero que se encuentren bien. Y hasta aquí el aporte de la clase de trabajos prácticos de la Cátedra Taller de Comprensión y Producción de Textos. Hasta la próxima clase.